Secundaria. Primero y segundo. Educación para el trabajo. Sesión. Aplicamos la metodología Design Thinking. Fase idear. Actividad. Aplicamos la técnica ¿Cómo podríamos? Como inicio de la fase ideación. Antes de realizar la actividad, vamos a informarnos sobre el tema. Recuerda que el Design Thinking o pensamiento de diseño es una metodología que utiliza la razón y la sensibilidad para diseñar soluciones creativas e innovadoras y se puede aplicar a cualquier campo. Ahora, repasemos las fases y los pasos del Design Thinking o pensamiento de diseño. Primero, ten claro que a lo largo de las fases y los pasos de esta metodología se resolverán 4 preguntas clave. ¿Para quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 1. ¿Para quién está diseñado? 2. ¿Qué problemas y necesidades tienen? 3. ¿Cómo lo vas a resolver? 4. ¿Por qué tu proyecto importa? Cada paso del Design Thinking se centrará en encontrar respuestas a una de estas preguntas. Mientras vayas avanzando en los pasos, ten siempre presente las respuestas a las preguntas que resolviste previamente o que estás en proceso de encontrar. Ahora, vamos con las fases y los pasos. Fases. El Design Thinking tiene 3 grandes fases. 1. Inmersión. 2. Ideación. 3. Prototipado. Estas fases estructuran y contienen los pasos de esta metodología. Pasos. Los pasos del Design Thinking son 5. 1. Empatía. 2. Definición. 3. Ideación. 4. Prototipado. 5. Evaluación o testeo. Ahora vamos a repasar y desarrollar sencillamente cada uno. Puedes apuntar o revisar cada paso con ayuda de un familiar o acompañante. 1. Empatía. Empatiza con los usuarios para quienes estás diseñando y de quienes debes aprender toda la información posible. Aquí estás generando el punto de vista del diseño. Este paso está en la fase de la inmersión y responde a la pregunta ¿para quién? 2. Definición. Define las necesidades y percepciones de los usuarios y luego construye un punto de vista basado en esos hallazgos. Este paso también forma parte de la fase de inmersión y responde a la pregunta ¿qué? 3. Ideación. En este paso, imagina e idea todas las soluciones creativas que se te ocurran. Este paso está en la fase del mismo nombre, ideación, y responde a la pregunta ¿cómo? 4. Prototipado. Un prototipo es la representación o materialización inicial de una o más de tus ideas. Por ello, como parte de este paso, haz tus ideas realidad y construye un prototipo para darlas a conocer. Este paso está en la fase de prototipado. Responde a la pregunta ¿cómo? 5. Evaluación o testeo. Luego de probar tus prototipos con el grupo de usuarios, obtén su retroalimentación. Este paso también está en la fase de prototipado. Responde a las preguntas ¿para quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Siempre ten presente todas las preguntas. Esos son todos los pasos del Design Thinking. Lo interesante es que una vez que tengas práctica, en cualquier momento puedes ir hacia atrás o hacia adelante. Incluso saltarte una fase y volver después, según sea necesario para el diseño. Ahora vayamos con nuestra actividad y más información pertinente a ella. ¿Cómo podríamos? Técnica para el inicio del paso ideación. Si estuviste atento y atenta, ideación es el tercer paso del Design Thinking. Es donde vas a imaginar soluciones creativas y es el paso que vamos a trabajar hoy.
Recuerda que para llegar a este paso, previamente ya trabajaste los pasos de empatía y definición en la fase de inmersión. En estos pasos, conociste a tus usuarios y luego definiste el problema que tienen. Antes de generar alternativas de solución creativa al problema definido, debes aplicar la técnica ¿Cómo podríamos? Para esto, recuerda que en el paso de definición has formulado el punto de vista, o POV, por sus siglas en inglés, Point of View. Este punto de vista lo estableciste en función a los usuarios, sus necesidades y las revelaciones o insights que surgieron producto de la información que recogiste en el paso de empatía. Presta atención al siguiente ejemplo. La familia Martínez necesita conectarse a la red de Internet porque quieren comunicarse permanentemente. Recuerda, esta premisa contiene la siguiente estructura: usuario más necesidad más insight o revelación. El usuario, la familia Martínez. El primer más siempre es el verbo conector, necesita. La necesidad, conectarse al Internet. El segundo más siempre es el conector. ¿Por qué? Insight o revelación, quieren comunicarse permanentemente. En esa estructura coloca los datos centrales que recogiste en los pasos empatizar y definir, y puedes visualizar claramente el POV o punto de vista. Ahora, basándote en el POV, vas a aplicar la técnica del cómo podríamos para generar preguntas vinculadas con las necesidades de las y los usuarias y usuarios y las revelaciones encontradas. Para la redacción de estas preguntas debes considerar la siguiente estructura. Pregunta inicial general. Más usuaria o usuario. Necesidad resuelta. Más insight o revelación. La pregunta inicial general es ¿cómo podríamos o cómo podría? El primer más, un verbo conector creado como hacer, generar, crear, construir, etc. Usuaria o usuario, según el caso. Necesidad resuelta. Plantear la necesidad de manera positiva. El segundo más, el conector ¿para qué? Insight o revelación. El mismo o una adaptación del que pusiste en la primera estructura. De acuerdo con el ejemplo que te dimos anteriormente, las preguntas pueden ser: 1. ¿Cómo podríamos hacer para que la familia Martínez tenga acceso a Internet y puedan mantenerse comunicados permanentemente? 2. ¿Cómo podríamos generar un espacio para que toda la familia Martínez se reúna y comparta? Pueden generarse otras preguntas. Posteriormente, puedes seleccionar o combinar en una sola pregunta lo que resuma a todas. Obviamente, algunas podrían simplemente descartarse. Caso. Es momento de ponernos a trabajar. Recuerda nuestro caso. ¿Cómo pueden tus padres o familiares trasladar de manera fácil y cómoda los productos que van a formar el kit anti-COVID-19 cuando se reintegren a sus puestos de labores? ¿Recuerdas el POV que formulaste en la fase de definir? ¡Perfecto! Tu POV formulado será el punto de partida para aplicar la técnica. ¿Cómo podríamos? Ahora transforma ese POV en dos preguntas, empleando la técnica ¿cómo podríamos? Puedes registrar tus preguntas de la manera más adecuada para ti. Pregunta 1. Puedes poner pausa mientras generas tu pregunta. Pregunta 2. Aquí también puedes poner pausa y te esperamos. ¿Listas y listos? Muy bien. Entonces selecciona una pregunta o combina las dos en una y listo. Ya tendrás tu pregunta utilizando la técnica ¿cómo podríamos? ¡Excelente trabajo! Ahora ya podemos comenzar a proponer ideas creativas para dar solución al problema que has formulado. Recuerda, quizás sea la primera vez que escuchas y empleas esta técnica. Verás que con la práctica aprenderás a emplearla correctamente. Con la ayuda de tu familiar o acompañante, anota o registra las actividades realizadas. Luego, coloca lo anotado o registrado en tu portafolio o carpeta de archivos.
Estos insumos te ayudarán para realizar la siguiente actividad y las que irás desarrollando en los siguientes encuentros. ¡Aprendo en casa!